Buenas tardes. Creo que ya estamos al aire para dar inicio a esta amable invitación y a esta convocatoria que ha hecho el doctor Juan Valencia del canal ISD de Nestlé, que viene apoyando todas estas iniciativas para mejorar para sus mejores y más fieles clientes, a quienes igual de antemano reitero mis agradecimientos al confiar este tema en mis manos. Espero que los temas tratados el día de hoy puedan servir como una luz para aclarar algunas inquietudes en lo que respecta o lo que implican las finanzas de las empresas y la necesidad de la transformación digital en ellas, del uso de todas estas nuevas tecnologías de las que disponemos. Como tenemos una limitación de tiempo máximo, pues trataré de resumir lo mejor posible nuestro tema con el fin de dejar un espacio para que al final podamos atender sus inquietudes. En segundo lugar, bueno, quiero hacerles una breve presentación para contarles quién soy. Mi nombre es Jorge Correa, yo soy economista con una especialización en gerencia financiera y otra en derecho financiero, máster en administración de empresas, más algún otro estudio de actualizaciones en finanzas corporativas. Tengo una experiencia de 40 años en el ejercicio de mi profesión, 20 de los cuales pues los dediqué en cargos de dirección, tanto en el sector público como en el sector privado, más realmente en el sector privado, en la Dirección General de Empresas y grupos económicos importantes y reconocidos en el país. Y estos últimos 20 años he dedicado a algunos emprendimientos empresariales, de los cuales aprendí, como ustedes, de los tropiezos que implica ser emprendedor y empresario independiente. Y simultáneamente a prestar mis servicios como consultor empresarial en procesos de insolvencia, de ley 1116, no solo del vista procesal, sino en la formulación de sus planes de negocios y en la proyección de sus flujos de caja. Igual que en la reorganización plena administrativa y financiera de las compañías, la valoración de empresas y en general en todo lo que tiene que ver con la estructura financiera de las sociedades. En el área académica, pues he sido profesor empleado y posgrados en distintas universidades del país, en las cátedras de gerencia financiera, administración financiera, matemáticas financieras, títulos, valores, etc. Pero bueno, esto era una simple abrebocas para que pudiéramos iniciar. Y igual, antes de iniciar esta corta charla, pues tengo que manifestarles o reconocer mejor que actuar como asesor, consultor o a veces como un simple interveniente en una charla frente a empresarios y emprendedores exitosos siempre es una responsabilidad que conlleva algunas dificultades, porque está de por medio, por llamarlo de alguna forma, la parte academia y formal del área financiera y contable frente a la vida real de los negocios y la experiencia de los empresarios. Sin embargo, tal vez esta primera premisa es la que debemos empezar a ver, y es que estas dos orillas definitivamente en algún momento deben ser unidas. Jamás pueden ser dos puntos separados en el contexto de la empresa. Por eso es que hoy los invito, más que a escuchar una disertación y esperar que podamos terminar con grandes o medianas soluciones a nuestro devenir diario del negocio, a pensar en una serie de planteamientos y preguntas que iremos formulando y cómo éstas nos pueden servir en la construcción de lo que todos buscamos, que al final es el valor patrimonial, el incremento de valor patrimonial de nuestras compañías. Espero por eso que a través de los conceptos y temas que iremos tocando, comprendamos cómo la administración adecuada de una empresa, la administración de las finanzas adecuada de una empresa, apunta en muchos casos al acondicionamiento o concordancia entre el sentido común y las herramientas financieras y digitales que disponemos actualmente. Eso es como lo que quiero que hoy pues podamos ver, cómo todas estas herramientas financieras sumadas a lo que nos deja nuestra experiencia y el conocimiento de nuestros negocios y a su vez estas dos cosas sumadas a todas estas opciones digitales de tecnología nuevas nos pueden ayudar en el mejoramiento de nuestros procesos. Por eso iniciemos mirando cómo en medio de esta abrumadora realidad global que nos ha dejado la pandemia con unas estridentes consecuencias económicas que seguro han llevado a los negocios a una nueva realidad comercial, a una nueva realidad financiera y en general a una nueva realidad estructural de las compañías, en especial a las pequeñas y medianas empresas,
que son aquellas, todas estas que dependen de la venta diaria, que tienen reservas de liquidez escasas. Todo lo que nos queda es finalmente reflexionar sobre cuál es nuestra prioridad o cómo reaccionar o cómo actuar. Y esto desafortunadamente no puede ser descrito en una lista de tareas. Las oportunidades, las formas de actuar no pueden ser descritas en una lista de tareas. Son muchas las decisiones difíciles por tomar que van a depender desde, como les decía anteriormente, desde el mismo sentido común de los empresarios hasta el empleo de las herramientas mismas de administración financiera y de transformación digital. Y por ello, comenzaría por mencionar, o mejor, por preguntar algunas cosas. Y es, ¿por qué muchas empresas no prosperan financieramente? Es común ver entre nuestras compañías que a veces no logran avanzar financieramente, no logran consolidar un patrimonio, no logran generar un valor real de precio para sus accionistas, a pesar de que tenemos mercados y ventas adecuadas, sobre todo en el sector en el que ustedes se mueven. ¿Por qué el autoendeudamiento que tenemos en muchas de ellas o en algunas de ellas? ¿Por qué el ahorro o la inversión se ve como posibilidades lejanas en nuestros negocios en muchas ocasiones? Y aquí creo que la respuesta más acertada es que muchas veces tenemos el desconocimiento de la palabra administración o planeación financiera, o más que la palabra de la herramienta administración o planeación financiera. Y mucho más el desconocimiento de lo que hoy nos puede permitir la integración digital con la administración financiera en aportar a esto, a la acertada respuesta que tenemos para asumir todos estos retos que tenemos como empresarios. Esto en razón seguramente a que la gran mayoría de nuestras empresas, pequeñas, medianas e incluso grandes, son frutos de la habilidad comercial e innata de sus socios. Y justamente por eso se apartan de los conceptos de administración, de finanzas, y debemos recordar que no siempre el éxito en nuestros negocios es garantía de su permanencia en el tiempo. El éxito también nos puede llevar por delante, para hablarlo coloquialmente. Y así como debemos estar preparados para la crisis, también a veces debemos estar preparados para el éxito. Los negocios con mercados garantizados, como el mercado de abastecimiento para los hogares, que suponemos están garantizados, no siempre son la luz que se ve por su apropiado nivel de ventas y de mercado. Muchas veces pasan y tienen todas estas afugias de caja, de manejo, de administración, incluso de pérdidas. Entonces, podría uno aquí llamar el ejemplo, pero desafortunadamente no hay tiempo, mostrar muchos casos en los que el éxito de las compañías, cuando han llegado a unos topes de ventas, a unos crecimientos importantes, se desborda y terminan siendo deficitarias, terminan perdiendo, terminan siendo inoperativas porque no tenían esa capacidad de llegar a ser. Entonces pasa como cuando a veces en un restaurante va uno y está la mitad de las mesas, o anteriormente estaba la mitad de las mesas y la atención era excelente, y cuando va uno y está lleno, pues ya los pedidos se demoran demasiado tiempo porque no estaban preparados para ese éxito de tener un lleno completo. Este es un simple ejemplo muy sencillo, pero hay muchos casos en los que el éxito ha sido arrollador para las personas. Hoy precisamente estamos aquí reunidos seguramente con muchos casos de éxito, más aún en un sector como el de ustedes, que es muy relevante para la economía. En la medida que el 24% de las compras de los colombianos se realiza en estos superetes o en estos mini mercados. Estudios de algunas firmas dicen que de cada 100 pesos que destinan los colombianos en compras de despensa, 24 se gastan en mini mercados. Por eso el papel que juega en la economía cada vez es más importante, y en el suministro de bienes, pues definitivamente ha sido básico, sobre todo en esta época de cuarentena. Por dar cualquier cifra, vale la pena recordar que el gasto de los hogares hasta el mes de abril llegaba a los 3.97 billones. O sea que un porcentaje de esa cifra para ustedes es un mercado muy importante. Entonces, por esto hoy, más que pretender tener una cátedra de lo que implica la administración financiera, tal como se les mencionaba al principio,
prefiero continuar formulando preguntas, en el sentido de saber cómo o por qué la adecuada práctica de la administración financiera nos puede dar respuesta a las principales dificultades con las que nos encontramos en el día a día de la administración de nuestros negocios, y cómo una adecuada integración de esta con la era digital nos puede facilitar este ejercicio. Iniciemos con lo siguiente y preguntémonos si de verdad conocemos la tesorería en nuestras compañías, si de verdad sabemos cuál es. Estoy seguro que sabemos el saldo del banco, estoy seguro que sabemos muchas de las necesidades, pero ¿será que a fondo conocemos la tesorería? Porque definitivamente la primera reacción de una empresa ante una crisis como la actual o como cualquiera, en la que se tengan que enfrentar limitaciones para cubrir las necesidades en el corto plazo, es justamente velar por las previsiones de tesorería, velar por las opciones para mantener una tesorería, una liquidez suficiente, analizar el tipo de apalancamientos financieros que disponemos, bien a través del sector financiero o bien a través de todas estas acciones públicas que se han puesto en marcha por el estado de alarma decretado, que seguramente no son fáciles de llegar, pero bueno, pero que existen. Y para estos efectos, la administración financiera nos da la herramienta por excelencia que se utiliza para evaluar la liquidez, que es simplemente algo que ustedes seguramente manejan, que es el flujo de caja libre, que esto no es más que el efectivo con el que cuenta y con el que contamos para cubrir todas nuestras obligaciones operativas, financieras, pagar los dividendos, cubrir las necesidades de capital de trabajo, los impuestos, etc. Este flujo de caja adecuadamente proyectado y adecuadamente planificado, definitivamente es lo único que nos permite administrar la liquidez, tener ese control de márgenes de nuestra compañía, tener claro qué es lo que realmente, en términos operacionales, por cada peso facturado, estamos produciendo y estamos dejando para capital de trabajo. Hay una frase que es muy común y es que se dice que velar por la tesorería es velar por la vida de la empresa. Es muy importante definitivamente saber cómo se comporta la caja de la empresa en todas las épocas del año. Por eso debemos planificar el giro de la caja para poder compensar estos periodos en que la liquidez se disminuirá. Igual, pero bueno, y adicionalmente a esta planificación del giro de caja, esta planificación del giro de caja nos debe llevar a prevenir algo muy importante y común en nuestras empresas. Y es que no se mezclen las finanzas personales de los accionistas con las de la empresa. Lo cual, a pesar de ser un tema que muy conocido y muy discutido, hay muchos emprendedores que cometen este error en dos vías. Una, buscar fondos personales para cubrir eventuales perjuicios en los negocios. O dos, que es peor y más atractivo muchas veces, buscar fondos de la empresa para cubrir gastos personales. Entonces, estas adecuadas planificaciones, pues seguramente nos van a limitar a este tipo de facilidades que ofrece a veces el efectivo y el manejo diario de efectivo en ciertos negocios como el de ustedes. Otro punto que es indispensable conocer, y esto lo estoy tocando para que después podamos ver un poco más otros temas, es la necesidad que tenemos de conocer en detalle, en profundidad, los costos y gastos de nuestras organizaciones. Para ello, es claro que debemos partir del principio que los costos y los gastos son componentes diferentes, ¿cierto? Todos sabemos que en una empresa, pues los gastos son aquellos que necesitamos para comercializar nuestros productos, para prestar los servicios, etcétera. Y que los costos son aquellos que requerimos para producir los bienes, para comerciar nuestros productos o para prestar nuestros servicios. En este caso, es en el de ustedes, los costos son el valor de la mercancía disponible que tenemos que tener para la venta. Adicional a eso, los costos también tienen otros atributos, y es que se consideran variables o se consideran fijos. Y estos costos que requerimos para comprar mercancía, para prestar la venta, para prestar un servicio, digamos que tienen, por llamarlo de alguna manera, unos atributos muy especiales dentro de la administración. El primero es que si los conocemos, si tenemos clara
establecidos cuáles son y cómo se comportan, podemos establecer los precios, ya que definitivamente uno no puede fijar un precio si no se cuenta con la información de cuánto nos cuesta producir o cuánto nos cuesta adquirir el producto. Y segundo, esto también nos permite fijar los objetivos acerca de cuánto queremos ganar con la venta del producto. Como ustedes ven, este es un lenguaje que parece elemental y que definitivamente así lo es, porque, como bien lo decía antes, la habilidad innata de nuestros comerciantes tienen claramente este olfato para determinar todas estas situaciones, para saber qué precio fijamos, para saber cómo compramos, para saber cuánto vendemos. Es claro que funciona, pero en el momento en que los negocios crecen, en que los negocios tienen otra dimensión, puede ser que ya no tengamos ni la capacidad, ni el tiempo, ni los recursos para que solamente a través de estos atributos personales podamos manejar nuestros costos, nuestros gastos y nuestras utilidades. En general, yo creo que nosotros debemos aceptar que conocer los costos no solo permite analizar en qué se está gastando más y decidir si se quiere implementar una política de reducción de costos, gastos o no, sino que es que conocer los costos fijos y variables realmente nos va a mostrar algo que también es muy común, que es cuál es el punto de equilibrio en el que yo me debo mover en mi negocio. Es decir, dónde yo con mis ventas y en qué momento de ventas, bien sea en pesos o bien sea en unidades, puedo estar tranquilo que estoy cubriendo los costos con las utilidades generadas. Es decir, puedo comprobar que los márgenes de contribución de cada producto son positivos. Y aquí pues diría uno que esto es muy sencillo. Y es muy sencillo si nosotros compramos y vendemos un producto. Pero en un universo de un superete, de un mini mercado, de un supermercado, estos intermedios, donde existen N referencias de productos, pues establecer y saber cuál es el margen de contribución de cada producto, muchas veces lo dejamos de lado. Y muchas veces dejar esto de lado significa estar teniendo márgenes negativos en algunos productos o estar saliéndonos de la competencia en algunos productos por precios que hemos puesto y fijado por encima del común del mercado. Sin embargo, pues conocer y administrar todos estos costos como parte fundamental de una sana administración de las finanzas y protección de la generación de utilidades corresponde definitivamente por eso a esa necesidad de adoptar estándares contables acordes con las políticas de empresa, a la necesidad de emplear un software, y aquí empezamos a hablar un poquito de tecnología contable con las funcionalidades que nos permiten llevar de una forma más ágil la contabilidad, elaborar los estados financieros básicos y tener la posibilidad de generar reportes a la administración que soporten toda esta toma de decisiones. Es claro para todos que el software contable nos registra, procesa las transacciones históricas que se generan en una empresa, su actividad productiva, las fuentes de compras, ventas, cuentas por cobrar, por pagar, inventarios, bueno, etc. Pero al margen de esto y del tamaño de la empresa o del sector en que se desarrolla la actividad, hay algo que se comparte y se tiene en común con el resto de las compañías, y es llevar un control de la gestión, más que un registro. El control de la gestión a veces es mucho más importante que el registro. Y para ello, pues hoy contamos con multitud de programas contables que nos permiten automatizar y controlar todo el proceso de manera mucho más ágil y segura. Definitivamente, este empleo es común, el empleo de los programas contables es común, todos disponemos de ellos, todos podemos en un momento dado tener acceso a ellos, pero no necesariamente existen y se aplican y se llevan como en realidad se requieren para el control de la gestión más que para el registro. Entonces, ahora, si bien referirse a este tema contable puede que parezca o pueda suponer una verdad de apuño que todos conocemos y con seguridad que todos estamos familiarizados, también es claro que para muchos se convierte y puede ser un verdadero disgusto, en la medida que la contabilidad muchas veces no corresponde a la realidad de la operación de la empresa. Muchas veces no entendemos los balances ni los estados financieros
y por qué esos resultados. Otras veces no disponemos simplemente de ya tiempo, tenemos nuestros ejercicios y nuestros resultados tiempos mucho más largos después de los cierres de los periodos. O en otros casos tenemos problemas con los temas tributarios porque no se cumplen con esos preceptos y con esas normas tributarias. Todo esto hace que al final los análisis y las valoraciones de los resultados económicos pues terminen siendo erradas, que las decisiones financieras lo serán igual. Y también con la situación y con la cada vez mayor modernización de los órganos de control tributarios como la DIAN, pues que corramos riesgos que por información oculta o borrada nos deje expuestos a sanciones de tipo económico e incluso de tipo penal, como en el caso de las retenciones obligatorias. Entonces, por esto definitivamente un adecuado, pero sobre todo un muy bien parametrizado software de contabilidad se ha convertido en una herramienta fundamental de trabajo para automatizar todo el sistema de la compañía y sobre todo para cumplir con toda esta normatividad legal y controlar la parte económica. Y reitero, nosotros no podemos dejar la contabilidad como un simple registro legal de los ingresos, de los gastos y del patrimonio. Los sistemas de información deben cumplir un papel más relevante. Deben ser elementos fundamentales para poder tomar decisiones oportunas y evitar cometer los mismos errores que vamos detectando. Pero sobre todo debe ser un elemento que nos permita mejorar los procesos y los flujos de trabajo y tener toda la información y los procedimientos centralizados y mucho mejor controlados. Este es un enfoque un poco diferente de lo que debe ser nuestra contabilidad en un momento dado. Hoy en día nos quejamos cada vez más que es muy difícil acceder a créditos, y así es. Todos estos auxilios del gobierno han sido muy difíciles que lleguen a las empresas. Seguramente no por culpa de los bancos, pero ha sido muy difícil y permanentemente nos quejamos y nos pasa a todos, que no podemos acceder a créditos en el sector financiero. Pero a veces no nos preguntamos por qué. Y una de las causas es que el banco, cuando mira a las empresas, ve desorden. No ven unos estados financieros presentados adecuadamente, no ven los balances serios. Y cuando esto pasa, pues la conclusión del banco no puede ser nada diferente a que el empresario no maneja sus finanzas adecuadamente y en este orden de ideas, pues va a generar un grado de desconfianza y descalificación. Y no va a ser muy fácil pedirles que confíen en nosotros cuando estamos mostrando un nivel de desorden y de información que no corresponde con los estándares comúnmente aplicados y que deberíamos aplicar. Y bueno, y esto al final no solo pasa con las entidades financieras, también se replica con los proveedores, quienes de pronto deberían otorgarnos un crédito o podernos unos plazos de financiación, con los clientes e incluso con los mismos empleados, quienes en un momento dado pueden entrar en incertidumbre de si la empresa donde laboran mantiene o no sus finanzas. Y casi siempre la excusa de los empresarios de no estar organizados financieramente es el tiempo, los recursos, el personal. Y definitivamente lo que sí no puede ser es que se identifique como una traba hoy que para obtener una adecuada organización exista una dificultad de contar con herramientas especializadas, pues estas se encuentran a la vuelta de la esquina. Y es aquí donde yo los invito a que miremos el siguiente tema, que es la conexión de estas herramientas de planeación financiera con lo que denominamos la transformación digital. Es aquí donde el mundo hoy nos llama a digitalizar la empresa. Y es que una economía global como la de hoy, el cambio que tiene que venir acompañado definitivamente, en una economía global como la de hoy, el cambio tiene que venir acompañado por una transformación digital de las organizaciones en mayor o menor escala. Hoy no podemos dejar todo esto que hablamos anteriormente de la contabilidad, por lo menos tenemos que empezar a dar un paso hacia adelante de todo esto que hablamos de la contabilidad, del control de los costos, del control del flujo de caja, de los ingresos, de los gastos, todos estos registros, tenemos que dar un paso adelante y acompañarlo con un cambio de transformación digital. En especial, luego de toda esta experiencia que nos ha dado la pandemia en el mundo de los negocios. Ya definitivamente la transformación digital no es una cuestión de si se piensa o se analiza, es cuestión de cuándo lo hago. Es claro que si bien la verdadera transformación digital requiere un compromiso operativo y cultural a largo plazo, también sabemos que comienza primero con la comprensión de que los procesos de una empresa y las plataformas de software que hemos venido heredando de nuestra administración tradicional ya no nos sirven.
o por lo menos no nos sirven tanto. Y ya no están muy al servicio de los grandes objetivos de crecimiento de una empresa. Así pues, es que la transformación digital se convierte en un tema fundamental, en un tema fundacional. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es definitivamente eliminar las barreras. Esto es que las personas y las tecnologías tienen que hablar entre sí. Hoy eso es básico, las personas y las tecnologías tenemos que hablar. Ya han pasado esos días en que las compras, las adquisiciones, el recurso humano, las finanzas, la tecnología, la información, hasta los asuntos jurídicos, operaban cada uno allá en su propia esfera sin compartir nunca los datos. Y por eso cuando hablamos de la transformación digital, hacemos referencia a la integración de la tecnología digital en todas las áreas de una empresa, con el fin de mejorar la eficiencia, de mejorar el riesgo, de manejar mejor el riesgo, de descubrir nuevas oportunidades de generación de ingresos y de brindar un mayor valor agregado a los clientes. Estas oportunidades de generación de ingresos, pues, se ve también reflejada en que tenemos o cómo generar más ingresos o cómo disminuir muchos gastos y costos. La era digital nos brinda todas estas alternativas. La pandemia nos ha demostrado la necesidad que tenemos de digitalizar las empresas. A manera de un simple ejemplo, en el caso de los comercios tradicionales en Colombia, cómo por la pandemia se hizo necesario el uso de medios de pagos electrónicos que evitaran el contacto físico. El uso de las tarjetas, el uso de las tarjetas de contacto se ha vuelto muchísimo más común por la pandemia y eso es una necesidad de digitalización de las empresas, de volver de otra forma el negocio. Según Fenatiendas, en agosto del 2019 había 700,000 pequeños comercios, de los cuales 260,000 eran tiendas de barrio y el 70% de ellos vendía menos de 300,000 pesos diarios, pero solo el 4.2% recibía pagos con tarjeta. Hoy la situación es diferente. No tengo unas cifras actualizadas, pero seguramente es muchísimo más alentador esa cifra del recibo de pagos con tarjetas en pequeños mercados. No sería el caso de ustedes, pero simplemente para mostrar cómo esto por la pandemia ha crecido. Por eso es que desde el inicio de esta emergencia sanitaria en el país, las empresas, los pequeños comerciantes han enfrentado todos estos diferentes desafíos para seguir operando. Y la implementación de herramientas tecnológicas ha sido uno de los factores que más ha ayudado a todos estos pequeños negocios a salir adelante. Vemos cómo las personas se han puesto en la tarea de vender por WhatsApp, en hacer compras por Internet, en vender por Internet, en general en una serie de, así sean mínimos, pero sí en una serie de transferencias de tecnología a sus negocios. Entonces, de hecho, pues de los 5.363 comercios que están afiliados, por ejemplo, a Credebanco y que son pertenecientes a la categoría de microsupermercados y tenderos, solo el 51% se encontraba activo durante la pandemia con medios de pagos electrónicos. Entonces, pero sin embargo, gracias a estas tendencias y toda esta implementación de herramientas, los comercios lograron crecer en los últimos meses y se habla de que muchos han llegado hasta un crecimiento del 105%. Otro aspecto es algo que hace muy poco en un foro que se realizó sobre digitalización con el Ministerio de las TIC. Hace muy poco tiempo se discutía sobre esas necesidades de los pequeños comercios y el rol de la tecnología que jugaban ellos. Y definían o concluían como 3 claves para la transformación digital de los comercios en el país, que finalmente comparto y se los comparto. La primera de ellas hace referencia a algo que es claro que tenemos que hacer, que es perder el miedo a la tecnología, tener voluntad para transformarse e informarse para apoyar su negocio con herramientas digitales. Esto es básico, esto es algo que hoy tenemos y que no podemos dejarlo de lado. La segunda es tomar la decisión de adquirir herramientas digitales. La tecnología ha avanzado de manera exponencial en los últimos años y ha logrado satisfacer muchas necesidades de una manera más eficiente y rentable.
sobre todo dejando de lado una de esas razones que tenemos para que no se usen este tipo de herramientas, que son los costos. Hoy existen suficientes y variadas y múltiples herramientas a costos muy accesibles, incluso muchas gratuitas. Sin embargo, pues para este tipo de negocios como el de ustedes, pues seguramente tendrán un costo, pero no va a ser muy alto. Y lo último es cómo, es otra clave que es cómo se empieza a sensibilizar a los clientes. Cómo al pensar, como dice la Federación Nacional de Comerciantes, que las tiendas de barrio siguen representando el 48% del canal de abastecimiento de alimentos y bebidas en Colombia, a pesar de que están compitiendo con estos grandes supermercados y cadenas, sus utilidades netas no son las mejores. Y la oportunidad de incrementarlas justamente es a través de esta digitalización y a través de esta organización de su información por medios electrónicos y digitales. Pero a veces la desconfianza y el desconocimiento para comprar productos a través de herramientas digitales, que cada vez va siendo menor, es que debemos intentar promover en los clientes el uso de estas alternativas que van a beneficiar a ambas partes. Es una tarea en la que se debe ir paulatinamente informando a los clientes, dando a conocer, mostrando cómo se pueden hacer ahora compras, cómo hay seguridad, cómo hay confianza en todas estas herramientas de digitalización. Entonces, bajo este contexto que hemos visto muy rápidamente, podemos dar paso y una rápida mirada a lo que nos referimos cuando hablamos de digitalización. Y para ello comencemos viendo cómo la actual estructura económica mundial hace necesario generar unos criterios que ayuden a crear un modelo homogéneo para la preparación y presentación de los estados financieros, que involucre, obviamente, el uso de tecnologías para ejecutar procesos administrativos y contables y permita una conectividad y confiabilidad en tiempo real. Motivo por el cual es adecuado buscar que se dé un manejo electrónico de los documentos contables en algún momento. Esto es algo similar a lo que sucedió con las normas internacionales, las famosas NIF. ¿Qué es lo que perseguían, lo que persiguieron y lo que se está haciendo? Es unificar la forma en que cualquier persona en el mundo puede leer o puede interpretar un estado financiero, porque tiene los mismos parámetros, las mismas cuentas, obviamente soportadas en las políticas particulares de cada empresa. Pero esto sucedió así, y en su momento fue un dolor de cabeza para muchos. Tuvieron que contratar asesores, cobraban muchísimo dinero por esta implementación de las normas NIF, pero tuvimos y nos vimos obligados a llegar a ello, y hoy ya pareciera ser, en la mayoría de las empresas, algo del día a día. Igual, seguramente va a suceder con los medios electrónicos y con la forma de disponer de la información con el uso de tecnologías. ¿Ya ahora para qué? Ya ahora no para que estén, ya tenemos los estados financieros con los mismos conceptos. Ahora necesitamos que se puedan conectar, que se puedan unir la información de unos con otros, que se puedan leer, que digitalmente, electrónicamente yo pueda tener esa información disponible en cualquier parte. Y aquí es donde aparece una primera herramienta, que es la que vamos a mirar, y es la denominada contabilidad electrónica, que en términos sencillos no es más que un software contable con un sistema de contabilidad digital en la nube. Esto es un software que le permite llevar la contabilidad de forma automática, registrar todos los procesos de facturación, de cuentas por pagar, todos estos procesos que conocemos, de inventarios, etcétera, llevarlos en un backup en la nube, utilizar este tipo de archivos, mantener la información actualizada, acceder desde cualquier lugar a nuestra información. Uno podría decir al final que estos software de contabilidad electrónica son finalmente una opción de llevar nuestra contabilidad en el bolsillo, porque pues esto que ofrecen los hosting, esto en las nubes, pues los datos se van a encontrar siempre ahí, van a estar seguros en servidores de alto rendimiento y obviamente también eso nos generará disminución en los costos en los servidores propios, en el mantenimiento y en nuestros licenciamientos. Y con un servidor habilitado de este tipo, pues vamos a tener
unas características de forma automática, ilimitada en las empresas, vamos a tener bases de datos ilimitados, vamos a tener espacios en discos, vamos a tener un tráfico ilimitado, podemos ver nuestros informes, como les decía, de cualquier lugar. Es decir, siempre podremos contar con una información en tiempo real. Pero cuando hablamos también de contabilidad automatizada, ¿de qué hablamos? Pues en términos sencillos, ya que esto puede ser más técnico y no es justamente hablar de la tecnología de esto, simplemente esto es una solución como se conoce hoy comúnmente full web para la gestión de nuestros comercios y de nuestras empresas, con todas las herramientas para administrar cada una de las operaciones del negocio de forma automática, administrar todos los documentos automáticamente, dejar de lado el uso excesivo de papel, no tener que tener esa innumerable cantidad de facturas de venta, de facturas de compra, hacer procesos largos para calcular una retención o un IVA, etc. Entonces, esto es lo que nos permite una contabilización automática de la que hoy estamos hablando, que ya existe y que ya está a disposición de todo el mundo. Y esto, pues, obviamente está complementado con esa tecnología de los backups en la nube, que cuando hablamos de esto, pues simplemente estamos diciendo que es guardar en una ubicación externa en Internet de forma automática, segura, toda la información. Toda la información contable debe poder guardarse en este software en la nube, de manera que eliminemos esa necesidad, como les decía, de tener cajas apiladas con cientos de facturas o cientos de carpetas incluso en el computador, porque el propio programa las guarda y las clasifica. En general, podríamos decir que esta contabilidad electrónica hoy, ¿qué nos ofrece? Y ya muchos proveedores de software lo tienen. Nos ofrece, pues, mantener nuestros datos adecuadamente procesados. Los programas en la contabilidad electrónica de facturación de contabilidad interpretan los datos y detectan errores. Saben qué cantidades deben ir en cada lugar y en caso de ver algo inusual, avisan y notifican de cualquier fallo. Tienen alertas y tienen alarmas. Son, como les decía antes, accesibles desde cualquier lugar. La documentación y la información está completamente accesible desde cualquier sitio donde se esté, sin importar que sea desde una tablet, desde un smartphone, desde un computador. Y definitivamente, pues esto es lo que nos permite tomar esas decisiones en tiempo real, porque estos software interpretan los datos y nos presentan de forma ordenada, seguramente sin errores, si está bien parametrizado, bien organizado, y con interpretaciones propias del mismo software, los informes y los reportes. Y esto pues claramente facilita esa tarea de tomar las decisiones. Estos además son software que son completamente adaptables a los registros de cada empresa, que cada empresa es un mundo aparte y tiene necesidades distintas, permitiendo así pues que podamos desde editar el plan de cuentas con las necesidades de la empresa hasta generar los informes o los controles que nosotros decidamos. Estos son software muy potentes, capaces de soportar incluso sobrecargas de información, subida y guardar todos los datos sin que corramos el riesgo de perderlos. Además, con el avance de la tecnología, cada vez son más fáciles de usar, son muy intuitivos, tienen una curva de aprendizaje muy rápida. Casi que cualquier persona con un mínimo de conocimiento debería ser capaz de usarlo. Otro atributo que tienen es que son escalables. Es decir, como seguramente todos nuestros negocios tienen esas posibilidades de crecer en un futuro, no tenemos que estar pensando en adquirir en el futuro próximo nuevo software, sino que nos van a permitir ir escalando en la medida que nuestros negocios van creciendo. Entonces, al final, lo que pretendemos con estos softwares de contabilidad electrónica no solamente contar con la posibilidad de emitir o no informes de pérdidas y ganancias, de balances, sino que podamos periodificarlos al gusto o crear informes a medida de las necesidades de control que nosotros tenemos. Y de la misma forma, tener también controles de auditoría, permitirle a nuestros auditores que usen estos registros para determinar cómo se introdujeron los datos, qué errores se presentaron al hacer la introducción de los datos, qué registros existen y han sido incorrectos y cómo corregir una información incorrecta.
Definitivamente, todos estos reportes pues, son un beneficio significativo del software contable. Los dueños de los negocios, los gerentes, los contadores pueden pues, crear sus propios reportes, sus propias declaraciones financieras y a la vuelta de la esquina con hacer un clic en un botón, seguramente los podríamos tener. Un poco en particular, diría yo que para el negocio de los supermercados intermedios o los superéter, a manera de ejemplo, diríamos que con el empleo de estas herramientas que nos da la contabilidad electrónica, bueno, también otras, pero con mucha más facilidad, la contabilidad electrónica, podemos disponer de unos puntos de unos puntos de venta más ágiles, táctiles, rápidos, automáticos. Podemos recibir órdenes de pedido en línea, podemos facturar en línea, podemos facturar, vender y descargar automáticamente los inventarios, podemos cubrir todos nuestros aspectos tributarios, podemos tener una comunicación permanente con nuestras pantallas táctiles, con nuestros lectores de códigos de barra, con las balanzas, con los puntos de almacenamiento, en fin, con todos los elementos que existen físicamente en los supermercados. Podemos manejar las listas de precios con descuentos, podemos manejar las promociones de forma que se activen al cumplirse cuando yo defina en un momento determinado de la semana. Puedo tener orden de compras automáticas con los proveedores en el momento en que mis inventarios estén en un stock mínimo o en un punto crítico. Puedo tener unos niveles de mínimos y máximos de inventarios en ciertos productos en cada producto de formas diferentes. Las unidades que yo puedo determinar pues son cualquiera. Puedo manejar un sistema de cuentas corrientes con mis clientes, crédito. Bueno, en general, pues esto nos va a permitir una serie de acciones que nos facilitarían mucho la vida. Y aquí debemos recordar que todo este tema de digitalización y de tema electrónico ya empezó. Y casi que dejó de ser en los últimos años algo opcional y pasó a lo estrictamente establecido con la implementación de la facturación electrónica, que fue reglamentada con el decreto 2242 del 2015 y que terminó con la ley del 2019 y que hoy a la fecha es definitivamente el único medio de comprobación fiscal válido ante la DIAN. Me están avisando que tenemos muy poco tiempo, entonces voy a tratar de apurar y digamos que trataría de no hablar un poco, de detenerme un poco en este tema de la parte de la legislación electrónica con la que viene el gobierno trabajando. Entonces, iría un poco más allá y pensar en que simplemente para concluir esta primera parte, puedo decirles que definitivamente es de vital importancia sistematizar y simplificar todas nuestras operaciones contables en la empresa. Por eso, un software de contabilidad electrónica en la nube es una herramienta fundamental para llevar la información del negocio. Será un aliado que nos va a ayudar a crecer de manera organizada y que ofrece beneficios a largo plazo, que nos va a aportar crecimiento y posibilidades de desarrollo. Nos va a poder ayudar a reducir los costos y a obtener muchas ventajas competitivas frente al mercado. Y para esto, como les decía, ya existen claramente muchos software. Entonces, el llamado es que dejemos a un lado las excusas de tiempo y recursos y nos dediquemos a hacer inicialmente una pequeña parte de nuestro tiempo a buscar el crecimiento y la innovación a través de esas nuevas tecnologías. El mundo digital y tecnológico crece de una forma tan rápida que no podemos quedarnos rezagados. Son tantos los avances que hoy ya hablamos de la nueva revolución industrial, que es los denominados IoTs o el Internet de las cosas. Este Internet de las cosas que hablan y que se convierte en la nueva revolución, que a manera de información, simplemente para quienes hayan estado dejados del tema, les cuento, para definirlo fácilmente, simplemente es una red de objetos físicos, llámese vehículos, máquinas, electrodomésticos, incluso personas que a través de sensores y de APIs o de IAs, inteligencia artificial, se van a poder conectar e intercambiar datos por Internet. Es decir, este Internet de las cosas es la comunicación real entre las cosas que existen en el mundo, incluido las personas y los animales, las plantas, absolutamente todo, con la posibilidad que tenemos todos estos elementos de conectarse e intercambiar datos
por Internet. Esto pues obviamente hace posible gracias a una serie de tecnologías que son las interfaces, bueno, que no ahora lo miramos, los Big Data, la inteligencia artificial, bueno, las radiofrecuencias, los Machine Learning, en fin. Entonces, toda esta tecnología, a pesar de que es nueva, definitivamente tiene un enorme potencial. Viene creciendo demasiado rápido a través de tecnologías diversas. Al momento, todo este tema de las IoT, del Internet de las cosas, ha impulsado aumentos en la productividad, transformando los modelos comerciales, redefiniendo la forma en que las organizaciones se relacionan con sus clientes y proveedores, hasta cambiando la manera en la que interactuamos con los objetos en la continuidad. Se dice que esta es una revolución que va a ser más grande y generalizada que las anteriores. Las principales firmas consultoras del mundo que han hecho estudios pronostican que el sector generará billones de dólares en ingresos para el año 2025. Creen que llegará a más de 75.000 millones de dispositivos conectados a la red para esa misma fecha. Es tan grande esta tecnología que los objetos conectados pueden ir desde los aparatos de nuestra cocina, los vehículos, los monitores de los bebés, una nevera, hasta los computadores, lo que quieran, hasta el mismo control y localización de los empleados. En general, pues son tan variadas las aplicaciones y tanto los usos en supervisión y en análisis de fabricación de productos, de cambios en los procesos empresariales, como en análisis de la salud de las personas, de las condiciones ambientales de un lugar, en fin. Es una revolución que definitivamente va a llegar a cambiar nuestra continuidad, nuestra cotidianidad, nuestra vida diaria, porque va a ayudar a las personas en las tareas y esto también tiene que verse reflejado claramente en el proceso de las empresas. Vamos a tener, seguramente ya existen, pero vamos a tener seguramente incluso un refrigerador que en un momento dado nos puede hacer inventario de los productos, patantes y enviar una alerta para que o vaya al supermercado o haga directamente un pedido a domicilio. Y de estos, pues, existen en mil. Cepillo de dientes que cuando me cepillo me puede detectar si tengo caries y me hace la cita con el odontólogo. Ya existen muchos elementos de este estilo que pues por la primera tiempo no vale la pena comentarlos. Pero bueno, entonces para los animales, ¿no? Hay dispositivos para las mascotas para que estén conectadas y se sepa si el perro dónde está, qué está haciendo, si durmió, si no durmió, si está enfermo, en fin. Botones inteligentes, reguladores de corriente, son innumerables las cosas que pueden y se podrán manejar por Internet. Esto para que veamos cómo tenemos que entrar en la era digital. Se estima que las personas usualmente en nuestro día a día tenemos contacto entre 1.000 y 5.000 objetos al día, entre todo lo que vemos, tocamos y tenemos que usar. Entonces, esta tecnología, este Internet de las cosas, lo que va a lograr es que todos estos estén muy cercanos a ellos. Me están diciendo que nos van a cortar. Desafortunadamente, pues teníamos otros temas adicionales de la tecnología y de una serie de cosas, pero bueno, entonces tendría que simplemente concluir e invitarlos a pensar en que cómo trabajar y cómo empezar a acercarnos a estos. Como decía al principio, gran parte de mi vida profesional la dediqué a asistir y asesorar a muchas organizaciones en procesos de reorganización empresarial, en la parte legal, pero sobre todo en la formación de sus planes de negocio y en sus proyecciones y en su flujo de caja. Y es muy lamentable ver que hay que intervenir en los momentos en que se han visto obligados ya a acogerse a un proceso de reorganización, sobre todo cuando en muchos de los casos el primer factor que uno encuentra, o mejor, la causa por la que se ven abocados a ellos, es justamente la falta de una organización adecuada, de una contabilidad sana, de una información lógica. Por eso es que los invito a que todo esto que hemos conversado hoy y que no terminamos, nos sirva para repensar esta organización, para repensar si realmente la información de la que disponemos nos sirve para tomar decisiones, nos sirve para repensar nuestros negocios. Todo esto es para decirles igual que este es el momento, estamos a tiempo de dar un paso adelante hacia el nuevo mundo de la tecnología y uno o varios atrás para dejar los sacrificios personales de tiempo y esfuerzos necesarios que si bien han aportado al éxito también es cierto que no lo son.
Yo sé que todo emprendimiento demanda un poco de sacrificio, pero hay que tener en cuenta que si tenemos que trabajar 70, 80 horas por semana o no sé cuántas para que tu negocio rinda, eso significa que no es rentable, ya que los resultados surgen a través de un exceso de esfuerzo. Esto puede resultar a corto plazo, pero seguramente no será sostenible. Por lo tanto, los invito a que miremos y a cómo equilibramos estas energías con nuestros accesos y nuestras necesidades de tecnología. Muchas gracias.